Fases de la nocicepción y vías del dolor. Segunda parte. La nocicepción tiene 4 fases. La transducción, que es el proceso por el cual el estímulo nociceptivo se convierte en un potencial de acción en el receptor sensorial. La transmisión, que es la propagación del potencial de acción a lo largo del sistema nervioso desde el receptor periférico hacia la médula y estructuras supraespinales. La modulación, que es la respuesta elaborada por el sistema nervioso que permite una amplificación o disminución de la señal nociceptiva en función de las circunstancias concretas. Y la percepción, que es el fenómeno por el cual la señal nociceptiva es procesada a nivel cortical y se transforma en sensación dolorosa. El proceso de la transducción es el proceso en que el estímulo nocivo es convertido en actividad eléctrica a nivel de las terminales nerviosas nociceptoras. Es un proceso de activación de las fibras sensoriales A, delta y C, en las que un estímulo determinado se transforma en un potencial de acción que es transmitido hacia el asta dorsal de la médula espinal. Los nociceptores responden a diferentes noxas, como ya dijimos, térmicas, mecánicas o químicas, pero no responden a estímulos no nociceptivos. La liberación periférica de neurotransmisores permite el clásico axón reflejo, el cual origina cambios periféricos que son reconocidos como indicadores de dolor. Eritema, edema, calor. El dolor resulta de la activación de los nociceptores periféricos por la liberación de neurotransmisores y por la disminución del umbral de respuesta de las fibras nociceptivas. Aquí actúan los opioides en realidad porque existen receptores opioides localizados en las terminaciones nerviosas periféricas que cuando son activados por opioides endógenos o exógenos inhiben el asa aferente. Así, por ejemplo, la morfina actúa sobre el receptor opioide mu, receptor de la proteína G, que resulta en la apertura indirecta de los canales de potasio, dando lugar a una carga negativa intracelular que hiperpolariza al nociceptor, resultando en una disminución de la actividad del nociceptor o analgesia. El segundo proceso es la transmisión, que es el segundo estadio del proceso de la señal nociceptiva. Una información de la periferia es transmitida a la médula espinal, luego al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. Los neurotransmisores de dolor activan la neurona de segundo orden vía los receptores correspondientes. Esta neurona cruza la médula espinal al lado contralateral y viaja por el haz espinotalámico hasta alcanzar el tálamo. En el tálamo se activa la neurona de tercer orden y viaja a la corteza somatosensorial, la cual percibe el dolor. ¿Cuáles son las neuronas nociceptivas específicas? Se localizan en las láminas de Rexet 2, 1 y 2 a nivel del asta dorsal de la médula espinal y responden de manera casi exclusiva a los estímulos nociceptivos tanto de las fibras A delta como C, identificando la modalidad y la localización del estímulo. ¿Cuáles son los tractos ascendentes y descendentes? Básicamente, el haz espinotalámico es la vía más importante para el ascenso de las señales aferentes del dolor de la médula espinal a la corteza cerebral y se subdivide en neoespinotalámico y paleoespinotalámico. El haz neoespinotalámico es la vía primaria de la señal del dolor rápido. Discrimina los diferentes aspectos del dolor como son localización, intensidad, duración. El haz paleoespinotalámico transmite el dolor lento, crónico. La percepción emocional no placentera viaja a través de esta vía. La sustancia BP es el neurotransmisor más importante de la misma. Las fibras nociceptivas A delta y C hacen sinapsis con neuronas a nivel de las láminas 1, 2 y 5 de las láminas de Rexet.
1, 2 y 5 del asta dorsal medular. Estas células dan origen a unas fibras largas que cruzan hacia el lado opuesto de la médula a través de la comisura anterior, como vemos acá. Y a continuación giran en sentido ascendente, dirigiéndose hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales en dos fascículos, el neoespinotalámico para el dolor rápido y el paleoespinotalámico para el dolor lento. Las vías espinotalámicas transmiten los estímulos nociceptivos a los centros cerebrales superiores. Al entrar en la médula espinal, procedentes de las raíces medulares dorsales, las fibras del dolor terminan en neuronas de proyección situadas en las astas dorsales, donde existen dos sistemas dedicados al procesamiento de las señales dolorosas en su trayecto hacia el encéfalo, como dijimos, el fascículo neoespinotalámico y el paleoespinotalámico. La vía neoespinotalámica, en la cual las fibras A delta transmiten la sensación térmica, aguda y mecánica, llegan a la lámina 5 y sobre todo a la lámina 1, que es la lámina marginal de las astas dorsales, y allí excitan a las neuronas de segundo orden pertenecientes al fascículo neoespinotalámico. Estas células dan origen a unas fibras largas que cruzan de inmediato al lado opuesto de la médula espinal a través de la comisura anterior y a continuación giran en sentido ascendente dirigiéndose hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales. Unas cuantas de sus fibras acaban en la formación reticular del tronco encefálico, pero la mayoría va hacia el tálamo sin realizar paradas y terminan en el complejo vértebro-basal junto al fascículo dorsal del lemnisco medial encargado de la sensibilidad táctil. Unas cuantas fibras terminan en el grupo dorsal del tálamo. De estas señales talámicas, las señales se transmiten a otras zonas basales del cerebro, así como a la corteza somatosensorial. La vía paleoespinotalámica transmite el dolor procedente de las fibras periféricas tipo C, dotado de un carácter lento, crónico, aunque también reporta algunas señales correspondientes a las fibras de tipo A delta. En esta vía, dichas fibras acaban en la médula espinal casi en su integridad en las primeras láminas de las astas dorsales. A continuación, la mayoría de las señales que atraviesan una o más neuronas complementarias del axón corto dentro de las propias astas dorsales, antes de entrar sobre todo hacia la lámina número 5. Aquí las últimas neuronas en la serie dan origen a unos axones largos que en su mayor parte se reúnen con las fibras de la vía anterior para el dolor rápido, atravesando primero la comisura anterior en su camino hacia el lado opuesto de la médula espinal y ascendiendo de esta forma hasta el encéfalo por la vía anterolateral. Neoespinotalámico y paleoespinotalámico. Aquí podemos describir las neuronas de rango dinámico amplio, que se localizan en las láminas 4 y 5 y reciben aferencias no solo de las fibras nociceptivas A delta y C, sino también de las táctiles A alfa y A beta, respondiendo a un amplio abanico de distinto origen y de diversa intensidad. Estas neuronas de rango dinámico amplio pueden recibir aferencias sensitivas viscerales, lo que las convierte en las responsables del dolor referido. Recuerden esto, es pregunta de examen. Es decir, estas fibras de neuronas de rango dinámico amplio van a generar o originar, que pueden haberse originado en órganos profundos viscerales, se perciben erróneamente como provenientes de una localización somática. La localización del dolor transmitido por la vía paleoespinotalámica es imprecisa por las conexiones difusas polisinápticas que posee, ¿sí? Y estas son las responsables del dolor lento crónico. Hablemos de modulación. Representa los cambios que ocurren en el sistema nervioso en respuesta a un estímulo nociceptivo. El mismo permite que la señal nociceptiva recibida en el asta dorsal de la médula espinal sea selectivamente inhibida, de manera que la señal a los centros superiores es modificada.
El sistema de modulación endógena del dolor está conformado por neuronas intermedias dentro de la capa superficial de la médula espinal y los tractos neurales descendentes, los cuales pueden inhibir la señal del dolor. Aquí, los opioides endógenos y exógenos pueden actuar en las terminales presinápticas de los nociceptores aferentes primarios vía receptor opioide Mu a través de un bloqueo indirecto de los canales de calcio y la apertura de los canales de potasio. La inhibición de la entrada de calcio en los terminales presinápticos y la salida de potasio resulta en la hiperpolarización con inhibición de la liberación de neurotransmisores de dolor. Por lo tanto, en analgesia, la activación del sistema neural descendente cortical involucra la liberación de neurotransmisores como beta-endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Estos péptidos alivian el dolor incluso en situación de estrés. Bueno, aquí vemos que las endorfinas activan el sistema a través de receptores opioides específicos. Se activan en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo. Vemos aquí una proyección neuronal en la cual las neuronas del mesencéfalo se proyectan a la formación reticular medular y al locus ceruleus, donde se libera serotonina y norepinefrina respectivamente. Y luego vemos las fibras descendentes que se extienden hasta el funículus dorsolateral del asta dorsal de la médula espinal para hacer sinapsis con las neuronas aferentes primarias. ¿Cuáles son las funciones de las neuronas moduladoras descendentes? Estas liberan serotonina y norepinefrina en la médula espinal, activando las interneuronas que liberan opioides en el asta dorsal. Los efectos de la liberación de estos neurotransmisores, como son la serotonina y la norepinefrina, inhiben la liberación de neurotransmisores del dolor en las señales aferentes nociceptivas, inhibiendo la actividad de las células de segundo orden en la transmisión del dolor. ¿Qué ocurre con la administración de opioides? A nivel del mesencéfalo ocurre, dijimos, una activación de estos receptores opioides y estos actúan a nivel de las células de segundo orden, previniendo la transmisión ascendente del dolor. A nivel de las terminales centrales de las fibras C, provocan una prevención de la liberación de los neurotransmisores del dolor y a nivel periférico la inhibición de la activación de los nociceptores de las células liberadoras de los mediadores inflamatorios. Se han identificado genes que codifican los tres receptores de los opioides Mu, delta y kappa. Los tres receptores pertenecen a la familia de receptores pares de la proteína G, la cual tiene tres subunidades, alfa, beta y gamma, como vemos acá. Los agonistas opioides dan lugar a la activación intracelular de la proteína G. La activación de los receptores opioides por un opioide resulta en una activación de la subunidad G-alfa-I e inhibición de la enzima adenilato ciclasa, con la cual disminuye significativamente los niveles basales intracelulares del AMP cíclico. Los receptores opioides localizados en los terminales presinápticos de las fibras nocivas C y fibras A delta, cuando son activadas por un agonista opioide, indirectamente inhiben el voltaje dependiente de los canales de calcio a través de la disminución del AMP cíclico, bloqueando así la liberación de neurotransmisores como el glutamato y la sustancia P, lo cual resulta en analgesia. A través de los receptores opioides, la subunidad beta-gamma de la proteína G abre los canales de potasio, lo cual resulta en una disminución de su gradiente de concentración con una carga negativa intracelular. Este mecanismo da lugar a la hiperpolarización, la cual disminuye la excitabilidad celular, dando lugar a la atenuación de la transmisión neuronal. Bueno, ¿qué es el dolor crónico? Este dolor crónico puede ser de origen inflamatorio o neuropático y se caracteriza por un realce de la sensación del dolor a los estímulos nociceptivos. Sí, es así que puede caracterizarse por la presencia de hiperalgesia y la percepción nueva de un estímulo normalmente inocuo como una sensación muy dolorosa, a lo que se denomina alodinia.
El estado de dolor crónico depende de la sensibilización de la médula espinal, de la activación de las vías nociceptivas que se proyectan a la médula y al mesencéfalo y de la activación de los sistemas facilitadores descendentes del dolor, que es esencial en el mantenimiento del estado sensibilizado de la médula espinal. La sensibilización espinal es el resultado directo del incremento de las descargas aferentes primarias dentro de la médula, lo cual mantiene el estado de excitación. La injuria de los nervios y la estimulación mecánica dan lugar a sensaciones con rango de disestesias menores a dolor intenso. ¿Sí? Según la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor es, dijimos, una experiencia sensorial emocional desagradable vinculada a una lesión tisular existente o potencial o en términos que evocan esa lesión, y es crónico cuando persiste por más de 3 meses o es recurrente después de este tiempo, es poco o nada aliviado por un tratamiento habitual, provoca deterioro significativo progresivo de las capacidades funcionales relacionadas con el paciente y sus actividades funcionales de la vida diaria. Hablemos ahora de percepción o interpretación cerebral. El tálamo inicia la interpretación de la mayoría de los estímulos nociceptivos, los cuales siguen a la corteza cerebral. La corteza, involucrada en la interpretación de las sensaciones de dolor, a nivel de la corteza somatosensorial primaria, de la corteza somatosensorial secundaria, del opérculo parietal, ínsula, corteza cingulada anterior, corteza prefrontal, son las principales responsables en esta percepción. La tomografía con emisión de positrones o PET scan, la resonancia magnética nuclear funcional, podrían ser o son técnicas que permiten detectar alteraciones en el flujo sanguíneo que correlacionan con la actividad metabólica en estas zonas cuando están alteradas. La percepción del dolor ocurre cuando la sensación dolorosa se hace consciente y cuando ocurre se alcanza y sobrepasa el umbral del dolor antes de ser percibido. Bueno, en esta segunda parte, como conclusiones, podemos obtener que para comprender la fisiopatología del dolor es fundamental comprender cada una de estas fases del proceso nociceptivo. Los mecanismos de transducción, transmisión, modulación y percepción son fundamentales para diseñar estrategias terapéuticas. La acción de opioides, tanto endógenos como exógenos, juega un rol central en la analgesia. ¿A qué denominamos sensibilización central y periférica? Bueno, si los impulsos nociceptivos son de gran intensidad o se mantienen en el tiempo, se producen cambios plásticos en las neuronas del asta posterior que facilitan la transmisión del impulso nociceptivo. Estos cambios en la funcionalidad se denominan sensibilización central y originan unas manifestaciones clínicas determinadas. Algunos autores aumentan o más bien asumen que representa el sustrato anatómico y fisiológico al hecho de la persistencia de dolor en ausencia de impulsos nociceptivos periféricos en los cuadros de dolor crónico, ya que el estado de hiperreactividad del sistema permitiría explicar la actividad autónoma del sistema en ausencia de estímulo periférico. ¿A qué denominamos sensibilización periférica? La sensibilización periférica implica la reducción del umbral de descarga del terminal periférico del nociceptor. Las moléculas liberadas como respuesta al daño tisular y por la activación de células del entorno, como por ejemplo mastocitos, linfocitos, plaquetas o el propio nociceptor, recibe el nombre de sopa inflamatoria, que contiene sustancia P, que es relacionado con la calcitonina, quininas, aminas, prostaglandina, factor de crecimiento, quimoquinas, citoquinas, ATP, protones. Estas moléculas inducen cambios morfológicos y funcionales en las neuronas que producen un incremento en la expresión de estructuras tales como los canales de sodio y TRB1, o moléculas como neuropéptidos que van a generar una interacción entre moléculas con los diferentes receptores de membrana e inician una activación en esta cascada, llevando a la estimulación de mensajeros intracelulares que modifican la capacidad de disparo de la célula, siendo la consecuencia final una mayor capacidad de respuesta frente a los estímulos. En estas circunstancias podemos decir
que la traducción clínica de este evento van hacia manifestaciones como la hiperalgesia, la alodinia y el dolor espontáneo. Ahí vemos cómo un disparo celular, cómo se da más bien todo este proceso de sensibilización central, lo cual va a generar una hiperestimulación en esta zona y se va a traducir en hiperalgesia, alodinia y dolor espontáneo. Esta es la